Le sigue Beatriz Bosca, del Comité de Ética de Calatayud, que va a hablar sobre estudios sobre la aplicación del consentimiento informado en el sector de Calatayud. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Beatriz Bosca, enfermera y residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria, y vengo en representación del Comité de Ética Asistencial de Calatayud. Pues bueno, les pongo un poco en antecedentes del porqué de la presentación que hemos hecho este año. En el simposio de comités de ética celebrado en el año 2019, mi compañera María Pilar Delgado les presentó las fases del proceso de elaboración acerca del estudio de la dinámica de aplicación del consentimiento informado por parte de los profesionales sanitarios de nuestro sector. El objetivo de este estudio era, por una parte, identificar cuáles eran las barreras de comunicación entre los profesionales y el paciente, y por otra, promover la reflexión por parte del profesional en la práctica clínica diaria, potenciando el valor del consentimiento informado como una manifestación de respeto a la dignidad y autonomía del paciente, aportando finalmente propuestas de mejora, que será lo último de lo que hablemos en la presentación. Pues bien, ahora que ya hemos centrado un poco de qué va esta presentación, ahora analizaremos los resultados que obtuvimos de dicho estudio. Tuvimos un total de 78 respuestas. Tengamos en cuenta que en nuestro sector hay 200 profesionales, unos 107 en primaria, y unos 97 en hospitalización, con lo cual esto supone una participación del 37,8% aproximadamente. De estos, un 49% fueron médicos de atención primaria, y lo importante es que de este 49%, un 65% tenían formación y conocimientos en bioética. Después, la menor participación contó por parte de los profesionales de especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas, con un 6 y un 9% respectivamente. En cuanto al objetivo de todos los participantes, el 37% de los compañeros pensaba que el consentimiento informado supone facilitar una toma de decisiones por parte del paciente. Un 30% pensaba que supone una exigencia ética, y hasta un 23% lo considera como una protección del médico frente a demandas. Respecto a quién debe entregar el consentimiento informado, pues bien, hasta el 63% pensaba que debe hacerlo facultativo, pero un importante porcentaje piensa que debería hacerlo indistintamente médico o enfermera. ¿De qué depende pues la comprensión del consentimiento informado? Pues bien, las tres opciones que se consideraron más relevantes en cuanto a esto fueron, en primer lugar, el uso de un lenguaje adecuado en el proceso de comunicación, seguido del tiempo que se dispone para explicar y entender el proceso por parte del paciente, no relacionado con el tiempo en consulta, que esto lo veremos luego, y, en tercer lugar, la cantidad de información que se le proporciona al paciente. Respecto al tiempo disponible, esto es curioso porque la mayoría de veces tendemos a pensar que el problema del tiempo está en la consulta, y esto hemos visto que no es así exactamente, porque hasta un 47% de los compañeros opina que sí que dispone de tiempo suficiente en consulta para realizar el proceso del consentimiento informado. Sin embargo, el problema, la mayoría ha visto que está, hasta un 52% de profesionales, que el tiempo lo tiene el paciente, ya que desde que le damos la información hasta que da el visto bueno y firma el documento del consentimiento informado, no ha tenido tiempo ni espacio suficiente para reflexionar acerca de si es lo que considera oportuno para él. Por último, hicimos una pregunta que era de carácter abierto, de cómo pensaban los profesionales que podían mejorar el proceso del consentimiento informado. Pues bien, un 60% hizo referencia a cuestiones relativas al tiempo, y un 40% de los encuestados pensó que eran más problemas en relación al formato del consentimiento, en cuanto a que deberíamos simplificarlo, y otro tanto por ciento similar en cuanto al proceso de comunicación entre médico y paciente. Respecto a las conclusiones de todo esto y las propuestas de mejora, lo analizaremos de manera conjunta. Es más que evidente, viendo los resultados, que tuvimos una escasa participación, y probablemente esto implica en nosotros que tengamos la necesidad de seguir concienciando a los profesionales, sobre todo aquellos de especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas, en la importancia de este proceso. Las hipótesis que se barajan del por qué sigue sucediendo esto a día de hoy es porque se sigue minimizando el valor del consentimiento informado en relación a que se ve como un trámite burocrático que enlentece y entorpece la práctica clínica diaria. Otro punto importante es el hecho de que un porcentaje nada desdeñable de compañeros pensaba que indistintamente puede hacerlo médico o enfermera. Y el problema aquí viene
en el sentido de que esto puede impedir una resolución adecuada de las dudas que pueda plantear el paciente. En esto coincide con nosotros un estudio sobre la aplicación del consentimiento informado descriptivo que se realizó en Galicia, en el que vieron que una alta proporción de personal no sanitario, no médico, es el que se dedica a desarrollar esta función. Por nuestra parte, como comité de ética, pensamos que puede ser interesante realizar e impartir sesiones tanto hospitalarias como de atención primaria para, por una parte, exponer los resultados de este estudio, refrescar conocimientos y, por otro lado, dar información, concienciar al profesional médico que se trata de un proceso de información, de diagnóstico y procedimientos médicos y, por tanto, debe recaer en él liderar dicho proceso. Y en este punto entra otro de los ítems que más hemos visto que teníamos que destacar, que era el tiempo en relación al tiempo que dispone el paciente para poder reflexionar sobre el procedimiento y poder plantear sus dudas. Y esto debemos asegurarlo, ya que es una condición indispensable para mantener la calidad de todo el proceso. Nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿qué hemos pensado que podría ser de utilidad? Pues bien, realizar el proceso del consentimiento informado en dos tiempos. Uno, informando al paciente en la consulta, y otro, entregando una copia del documento al paciente para que pueda leerlo con tranquilidad desde el domicilio, comentarlo con sus familiares y con su red de confianza, y en un segundo tiempo, pues o bien en consulta presencial o bien de manera telemática, mediante correo electrónico, pues presentarlo y tener esa posibilidad de aclarar dudas. Pensamos que era oportuno un tiempo prudencial de una semana aproximadamente, con tal de que tampoco se dilate mucho en el tiempo pues la entrada en listas de espera quirúrgica o algún proceso diagnóstico o la situación que sea en concreto. En cuanto al formato, hasta un 20% de los compañeros pensaron que era un punto a mejorar en este proceso, sobre todo en cuanto a tema de información, porque muchos de los compañeros pues realizan procedimientos invasivos, y esto muchas veces es difícil de explicar al paciente y tiene mucha dificultad de comprensión, y a esto se suma además barreras de comunicación. Y en este sector, por ejemplo, también muy acentuada la barrera idiomática. ¿Qué pensamos desde el comité que puede ser de utilidad? Pues bien, eliminar documentos que sean innecesarios, hacer traducciones a los idiomas más habituales que tengamos en cada sector y disponer de copias de ellos para poder hacer entrega a los pacientes. Y, en último lugar, pues simplificar la información, incluyendo a su vez referencias bibliográficas pues de fuentes fiables de distintas sociedades científicas de las distintas especialidades, y poder dejárselo al paciente para que éste pueda en el domicilio ya ampliar la información que requiera y preguntarnos luego las dudas. En la misma línea de lo que veníamos hablando, pues estaría bien animar a los distintos servicios a modernizar los documentos, añadiendo documentos gráficos, además de los documentos tradicionales. Y esto viene muy bien pues a colación de lo que se habló en el día de ayer, ¿no? De intentar que la telemedicina no se quede solo en el tema de las llamadas telefónicas o en la asistencia virtual, sino que también podemos implementar las nuevas tecnologías pues en procesos como este, para hacerlo un poco más fácil el proceso. Entre ello podemos incluir fotos, infografía, pequeños vídeos tipo PowerPoint de presentaciones cortas y bueno, esto sería sobre todo interesante también. 2 minutos. Sí, gracias. Esto sería sobre todo interesante también en situaciones muy cotidianas, como son la incapacidad legal o de hecho o menores de edad, que son situaciones en las que, a pesar de que la persona no pueda dar un consentimiento válido, pues tenemos que adaptar esa información en términos que se adecúen en las posibilidades de su comprensión. Y en este punto pues sería muy interesante utilizar ese material virtual y no solo los documentos tradicionales en papel. Y como ejemplo de esto, pues les dejo aquí, ya para finalizar, el infograma que realizamos desde el Comité de Ética Asistencial cuando finalizamos el estudio, que era para informar un poco a los compañeros del sector de cuáles habían sido más o menos las conclusiones a grosso modo del estudio, y al final lo único que no sé si se ve muy bien están las propuestas de mejora que hemos ido comentando. Gracias.